Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio, quiero esconderme. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor,
Nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy, pues yo creo que a todos nos amonesta, porque qué fácil es que caigamos en el pecado de juzgar y condenar a los demás. Pecado contra la caridad, de no amarnos, sino al contrario, ver al otro como enemigo, como ensañarnos, hablando. Yo creo que el pecado de juicio no solo es mental, sobre todo es pecado de palabra. Con esta boca desprestigiamos, condenamos, nos llenamos de rencor, de envidia. Hoy el Señor nos dice: no juzguen y no serán juzgados. No se arriesguen porque ustedes no conocen, ustedes ven apariencia. El único que juzga verdaderamente es Dios. Por eso yo creo que muy en concreto nos invita el Evangelio de hoy a no acostumbrarnos, quitarnos el vicio de hablar, de preferencia hablar menos. El que más habla, más tentación tiene de juzgar y condenar. Aunque se lo proponga alguien que le gusta mucho hablar, tiene ese vicio de estar hable y hable, no piensa las cosas, solo las dice con sentimientos, apariencias, intrigas, fácilmente cae en el pecado del juicio condenatorio contra los demás. Por algo en la iglesia se provee que haya silencio. Pienso yo en los monjes. Los monjes se dedican a estar en silencio. Estoy pensando en los cartujos, una de las ramas de religiosos más austeras. Viven en silencio. Solo un día a la semana comen juntos y pueden dialogar. El resto de la semana en silencio. Levantan su voz para honrar a Dios en la liturgia. Van a la capilla en la madrugada, en la mañana, en la tarde. El resto están en sus celdas en silencio. No internet, no periódicos, no celular, no diálogo entre ellos. Silencio. Nosotros tendríamos que disciplinarnos y en guardar silencio, aunque se te quemen las habas por expresar algo contra los demás, que Dios nos permita no juzgar, para no ser juzgados. Por algo el Señor, pues, les dice eso a sus discípulos.
Porque pueden caer en injusticia. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Tendríamos que antes de hablar preguntarnos, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Verte a ti mismo, tu ojo, a ver si está limpio para juzgar el ojo de tu hermano. No que podamos estar sin juicio, eso no es posible. La mente humana es para juzgar. Todos tenemos juicios, criterios. Eso no lo podemos evitar. La mente trabaja, eso es natural. El asunto es que lo expreses y que sea injusto, vaya contra la caridad, persigas otras cosas, otras intenciones malas, no precisamente amar, ayudar, servir, respetar al otro. Pero juicios todos tenemos, pero no tienes por qué expresarlos. Yo así soy, he oído muchas personas, yo soy muy franco, yo digo, no, la caridad es primero. No tienes derecho tú a estar expresando, y apariencias. Hay quienes nada más están viendo y apariencias. Se ve así, oiga, no te metas tú a juzgar, déjale a Dios que juzgue. Tú haz tu vida, respeta y ten caridad con los demás. Cuando se trate del bien de otro, cuando se trate de amarlo, de mejorarlo, también el Señor en otra parte del Evangelio dice, ve y amonesta a tu hermano. Es decir, ora mucho, pero antes de decirle a otros, ve con esa persona, enfréntalo y dile, buscando el bien, después de mucho orar. Creo yo que fue el caso de San Juan Fischer y Santo Tomás Moro. ¿Por qué murieron? Por la verdad. Les recuerdo, si es que nunca han oído hablar de estos dos grandes santos, que era el siglo XVI, el rey Enrique VIII, estaba casado con una mujer llamada Catalina de Aragón, pero no la quería, era joven el rey, no la quiso, ya no quería vivir con ella. Entonces pretendió que la iglesia le perdonara el matrimonio, se lo anulara, para casarse con Ana Bolena, personajes de la historia. Entonces, como el Papa y la iglesia no le perdonaron el matrimonio con Catalina de Aragón, dijo, me separo de la iglesia, porque tengo que obedecer a la iglesia católica, vamos a fundar una iglesia nueva. Yo voy a ser el Papa, yo voy a ser el soberano. Era joven, Enrique VIII. Y fundaron la iglesia anglicana. Pero antes pidió que todos los fieles firmaran un acuerdo, un decreto. Todos los que estén de acuerdo que nos separemos de la iglesia católica romana y que yo sea el soberano, van a firmar aquí. San Juan Fischer, el obispo, no firmó, claro, y lo encarcelaron y lo mataron. Y Santo Tomás Moro, el canciller, tampoco firmó. No estaban de acuerdo, era primero contra la iglesia, contra la autoridad del Papa, contra la verdad, contra la fe. Y los encerraron en la Torre de Londres, y un día como hoy, 22 de junio, a San Juan Fischer lo decapitaban. El Papa era Pablo III, le mandó el capelo cardenalicio, lo hizo cardenal allí en la cárcel. Ahí le llegó su vestimenta cardenalicia, es decir, le dio ese reconocimiento. Por cierto, Enrique VIII dijo, pues no sé dónde se lo va a poner, le vamos a cortar la cabeza, ese capelo se lo pondrá en los hombros, todavía como burla, y lo mataron un día como hoy, 1535. Y el otro, Santo Tomás Moro, era padre de familia, cultísimo, humanista. Quizás sea más venerado y conocido Santo Tomás Moro, laico, que el obispo Juan Fischer. Pero él lo encerraron en la Torre de Londres varios meses y allí todavía escribió un libro. Era cultísimo. Hay películas, yo creo que varios que tocan este tema. A mí en una que vi, pues está filmada en la Torre de Londres, unos cuantos libros. Lo visitaba la esposa y le decía, firma, ¿qué te cuesta? Piensa en mis hijos, un hijo y 3 hijas.
A ver, le dice, está en su biografía, Tomás Moro le dice a su esposa, a ver, si no me matan, ¿cuántos años podré vivir? No, pues eres más o menos joven, unos 20 años podrías vivir. Dice Tomás, sí. ¿Tú crees que vaya a cambiar 20 años por toda la eternidad? No puedo traicionar mi conciencia, no puedo aceptar algo que está mal a los ojos de Dios, no puedo. Entiéndeme, piensa en tus hijos, mis hijos serán cuidados por Dios. Y por cierto que era un grandísimo padre ayer, que celebramos el Día del Padre, yo creo que uno de los padres más santos, San José desde luego y otros, pero uno de los padres en la historia de la iglesia más santos, Santo Tomás Moro. Era, dicen, delicado, con sentido del humor, alegría, muchas virtudes tenía. Es muy venerado, es el patrono de los diplomáticos, Tomás Moro. Pues hoy lo celebramos a los dos juntos. Uno murió el 22 de junio y el otro el 6 de julio. Los decapitaron. Los dos diciendo, muero por la fe católica y pido por Inglaterra. Hasta la fecha, Inglaterra tiene su propia iglesia. Desde esa época hasta ahora, la iglesia anglicana. Muchos, por cierto, anglicanos, sacerdotes y obispos, se han convertido en los últimos años al cristianismo. Y la iglesia los ha aceptado en su ministerio. Por cierto, digo, no, solo Dios sabe, pero se separó Inglaterra. Inglaterra no es católica al 100%, como lo es México, por ejemplo. Ellos tienen su propia religión. Bueno, pues hoy es una fiesta para nosotros que nos recuerda que primero hay que ser fieles a Dios. Y el Evangelio nos dice, no juzguen, tengan mucha prudencia en lo que expresan y en lo que piensan. Que así sea. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.